Sigue a continuación el conversatorio con Gioconda Belli, escritora nicaragüense, en el AI Festival de Medellín. 28 de enero, Museo de Arte Moderno Plazoleta. Hoy, 28 de enero del 2025, a punto de comenzar el conversatorio. También estará Melba González. Buenas noches a todos. Un placer tenerlos acá. No saben la alegría y la emoción que me da que tengamos a Gioconda Belli en Colombia. Obviamente es un agradecimiento muy grande a la Alcaldía de Medellín por traernos la oportunidad de oírla, escucharla. Es una de las escritoras más emblemáticas, más importantes del continente, que se ha destacado no solamente por su escritura, por libros tan maravillosos como La Mujer Habitada, como obviamente el que vamos a hablar del Silencio Lleno de Murmullos, y muchísimas obras, sino por su poesía y por ser una de las grandes representantes del debate político en el continente. Un aplauso muy grande para Gioconda. Recibámosla con la torta. Gioconda, uno de los temas que más me interesa de tu obra es que tú también soñaste con una idea utópica del continente. Tú desde niña te viste enfrentada a un país que, como el nuestro y como nuestro vecino Venezuela, se ha enfrentado a muchos retos políticos y dificultades. Creo que para muchos acá es desconocida la historia de Nicaragua y quería que empezáramos un poquito por ahí, que nos narraras cómo empezaste en la poesía, cuál es la relación entre la poesía y la militancia y cómo terminaste hablando de estos temas tan relevantes y enseñándonos a tantos sobre tu país y sobre la importancia de la palabra. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy feliz también de estar aquí, de estar en el AI Festival, de estar otra vez en Medellín. He venido varias veces a Medellín y aquí con María José, que me va a entrevistar y que me cae muy bien y que la vamos a pasar bien con todos ustedes. La historia de Nicaragua se la voy a resumir bastante porque, claro, tiene más de 200 años, es larga la historia. Pero básicamente mi vida, vamos a contarlo a través de mi vida. Yo nací en una dictadura de Anastasio Somoza, que empezó en 1936 y terminó en 1979. Fue una dictadura que pasó por dinástica, o sea que fue el padre y dos hijos. El que me tocó enfrentar a mí ya como persona mayor fue el Anastasio Somoza, hijo. Para ese país, esa dictadura era sangrienta, cruel, acaparadora. Ellos eran dueños del 60% de Nicaragua. Tenían muchísimo dinero y además eran crueles y con la oposición había mucho crimen, nos mataban. Entonces mi generación se dio cuenta que no podíamos hacer otra cosa que enfrentarnos a esa tiranía con la lucha armada, porque las elecciones todas se las robaban, no había manera de cambiar ese régimen. Y entonces poco a poco se fue formando un grupo que se llamaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando yo tenía 20 años, yo ya había visto suficiente en Nicaragua, suficientes intentos de cambiar esa dictadura, como para pensar que, bueno, la lucha armada no me gustaba la idea. Yo tenía una niña chiquita y me acuerdo que le dije al que me quería convencer, mira, yo me da miedo, le dije, porque yo tengo una niña pequeña. Y me dijo, no, por tu hija, hacelo por tu hija, porque si no lo haces vos, lo va a tener que hacer ella. Entonces eso como que me convenció y yo me involucré
desde los 20 años en la militancia, hice de todo, anduve metida en la vida clandestina. No me tocó entrar en combate, nunca he matado a nadie, pero sí me tocó llevar armas, me tocó llevar cartas. En ese tiempo no había celulares, no había nada de eso, entonces todos teníamos que escribir, hacer todo, mandar todas las cosas, comunicarnos de una manera muy difícil. Y me tocó en el campo internacional, porque yo me tuve que ir de Nicaragua en 1975 al exilio, y entonces me mandaron a hacer muchas tareas internacionales para conseguir apoyo para Nicaragua. Y finalmente, el 19 de julio de 1979, logramos el derrocamiento de esa dictadura. Anastasio Somoza se fue para los Estados Unidos y se triunfó. Fue el triunfo de la revolución, fue una maravilla, fue un día que nunca me voy a olvidar y que todo ese tiempo me construyó mucho como persona, porque pasé por muchas pruebas, mucha gente se me murió. De las 10 personas que formábamos el grupo de trabajo, solo 2 quedamos vivos. Hicimos muchas cosas, pero fue una guerrilla muy amable. No hubo terrorismo, no hubo bombas en ninguna parte, fue todo hecho con combates contra la guardia en las ciudades y en la montaña. Entonces, bueno, triunfó la revolución, pasamos como 2 años, hicimos una campaña de alfabetización bellísima, y los Estados Unidos en ese momento llegó Ronald Reagan y decidió que nosotros éramos comunistas y que había que terminar con la revolución sandinista. Y empezó otra vez otra guerra que duró 10 años y fue un tremendo, digamos, esfuerzo. Mucha gente murió otra vez. Y en 1990 se hizo una campaña electoral y una señora que se llamaba Violeta Chamorro se presentó a las elecciones y ganó las elecciones. Entonces el Frente Sandinista entregó el poder, primera vez en la historia de Nicaragua que había una entrega del poder pacífica. Y ese es para mí, como sandinista que fui, el orgullo de haber hecho una cosa así, de entregar el poder. Y después pasaron 16 años y hubo diferentes presidentes, pero fueron muy corruptos, desafortunadamente. Entonces, en 2007, Daniel Ortega, que había sido sandinista y que durante ese proceso se volvió obseso con el poder y empezó a hacer una labor muy destructiva contra nosotros, los que teníamos una posición crítica, etcétera, volvió al poder y en 2018 la gente se cansó de él y se hizo una insurrección popular sin armas. La gente salió a la calle, se montaron trincheras y la atacaron a sangre y fuego y mataron más de 300 personas en 2 meses. Y bueno, desde entonces ahí se armó una tiranía y una tiranía feroz en Nicaragua. Nos han expulsado a todos los que hemos sido críticos, se acabaron los medios de comunicación, hasta los sacerdotes en los púlpitos que apoyaban a la gente y criticaban lo que estaba pasando, los han echado de Nicaragua. En 2021 supuestamente iban a haber unas elecciones y ¿saben lo que hizo Daniel Ortega? Echó presos a todos los candidatos electorales para ir él solito a las elecciones. Entonces, eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Todo eso, a mí, yo estoy en el exilio actualmente, me quitaron mi nacionalidad, me quitaron mi casa, me acusaron de traición a la patria. Todo lo que nos pusieron en una lista, un día de tantos, me llaman y me dicen, estás en una lista y en esa lista aparece tu nombre. Y eso era, ahí no hubo que nada, ni argumentos, ni posibilidad de defensa, ni juicio, ni nada.
simplemente te borran del país, no existe ya nada, están en mi partida de nacimiento, o sea, nos borraron del país a más de 400 personas. Puede creerlo, o sea, una realmente dictadura que no ha parado, que acá donde vemos es una real heroína que se ha dedicado a escribir, a defender su país, a defender la democracia y que nos recuerda eso, que de todas formas en las palabras hay un consuelo. Y una de las preguntas que te quería hacer efectivamente es, nosotros estamos viviendo en un momento político muy complicado, en Colombia, en Medellín, también nuestros vecinos, pues este fin de semana viste el debate que tuvimos. ¿Para qué sirve la palabra y la literatura en contextos donde hay tanto desasosiego y donde como ciudadanos sentimos que no podemos hacer nada sino ser unos observadores o unos críticos, tal vez pasivos? La palabra pienso que es lo que nos permite tener una conciencia de lo que está pasando y no podemos perder la esperanza. Yo pienso, por ejemplo, mi novela que escribí. Yo tenía que escribir sobre esta desilusión. Imagínense que yo le dediqué casi toda mi vida a Nicaragua y pasé por muchos peligros, etcétera, pero que me hayan echado de mi país, verme a estas alturas de mi vida en el exilio por la misma gente con la que yo luché esa revolución, entonces te sentís completamente desilusionada. Pero yo creo mucho en que la historia es bien larga y nosotros vivimos unas vidas muy cortas y no podemos ver todos nuestros sueños cumplidos. Yo fui muy dichosa que vi una parte de mi sueño cumplido, pero nosotros como seres humanos tenemos este mundo donde tenemos tantos problemas y no podemos simplemente estar ausentes. Yo pienso que cada cual puede hacer su parte, pero a veces pensamos que la manera de hacer la parte de uno tiene que ser grandiosa. Y Martí tenía una frase que me encanta a mí que dice, porque para el ser humano, el hombre, dice él, porque para el hombre es más fácil morir con honra que vivir con orden. Y esa es una frase profunda, ¿no? Porque realmente todos nosotros somos parte de sociedades que cargamos y reproducimos un montón de vicios. Últimamente no nos estamos informando lo suficiente, vivimos en unas sociedades donde la desinformación es muy grande, donde no sabemos dónde está la verdad, la mentira. Yo pienso que la palabra y la escritura y el arte nos salvan, porque nos hacen ver que no todo es descartable, no todo es corrupción, no todo es malo, sino que nosotros como seres humanos tenemos también la capacidad de la belleza, la capacidad del arte, la capacidad del espíritu. Miren que la belleza no sirve para nada. Si uno se pone a pensar, ¿para qué sirve? Pero sirve porque es la expresión más profunda de nuestro deseo como seres humanos. Nosotros ansiamos la belleza de nuestro entorno, ansiamos la belleza de nuestros sentimientos, ansiamos la belleza de nuestras vidas. No estoy hablando de belleza física, sino el concepto de la belleza profunda, y esa belleza la encontramos en la literatura, en la pintura, en la música. Y por eso cuando hubo la pandemia fue muy interesante, ¿eh? ¿En qué nos refugiamos, ¿no? Cuando nos quedamos atrapados, confinados, y esa novela que les voy a presentar, que les vamos a presentar, empieza precisamente en ese momento de la pandemia, y en ese momento donde todos nos quedamos a merced de la solidaridad y también encerrados, teníamos que ver qué hacíamos y qué hicimos la mayoría, y nos refugiamos en los libros, en las películas, en la televisión, en todo eso, o sea, para llenar nuestras ideas, y eso fue importante, eso fue como un corte. Yo pensé que iba a ser mejor que lo que
que la enseñanza de la pandemia nos iba a dejar más sabios, pero realmente fue como, se acabó y se le olvidó a todo el mundo, nadie se quiere acordar. Yo quería leer un pedacito de un poema de Gioconda que me encanta porque su lado poético es fascinante. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibrís, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck, por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a los lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche fuera y sus coloridos trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, son mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo. Mi cama con el mosquitero es el lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir con el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día, de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las acojo. Soy libre, aunque no tengo nada. Belleza. Gioconda se ha extrañado no una, dos veces. Ha perdido su patria, ha perdido su nacionalidad y tuvo que escribir en una época de manera clandestina. Tuviste que esconder tus textos. ¿Qué significa además cuando la palabra representa un peligro para el poder? Siempre representa un peligro para el poder. No hay cosa, cuando uno piensa en el exilio se da cuenta que a tantísimos escritores desde la antigüedad los echaban. El exilio lo inventaron en el tiempo de los griegos, de los romanos. El ostracismo se llamaba porque le escribían en ostras el decreto como de que se fueran, ¿no? Dante estuvo exiliado, Víctor Hugo estuvo exiliado. La palabra para los gobernantes cuando los cuestiona, ¿no? Decirle la verdad al poder, decía Nietzsche, es un golpe muy fuerte porque la palabra bien usada es como descobijar el horror de lo que está pasando y lo estamos viendo. Estamos viendo ahorita la oposición a la guerra de Ucrania, lo horrible que ha pasado en Gaza, y nos hemos dado cuenta porque hay gente que usa su palabra, ahora tenemos la imagen también, para que nos enteremos de todo eso. Entonces, yo creo mucho, yo no sería nada si no fuera por mi palabra. Cuando los veo a todos ustedes, me parece impresionante que yo sola en mi casa me haya puesto a escribir libros, poemas, y sin embargo, en esas palabras yo me he podido comunicar con ustedes, he podido estar con ustedes, he podido compartir mis emociones, que son emociones humanas, que las emociones humanas en realidad, la historia cambia, los trajes cambian, los paisajes cambian, pero las emociones humanas, los celos, el amor, la furia, todo eso existe de tal manera que nosotros podemos leer ahora libros de hace 2 siglos y comunicarnos con esa palabra, entenderla. Y esa es la otra cosa que a mí me conmueve mucho como ser humano, es ver lo que significa la palabra a través del tiempo. Como todos nosotros estamos hechos de palabra, todos nosotros hemos aprendido del mundo a través de la palabra, ya sea que hayamos leído, ya sea que nuestros ancestros nos lo hayan contado, pero es como somos como una cadena enorme, llena de eslabones que se va haciendo. Y por eso yo siento que es tan importante que nos preocupemos los unos por los otros, que vayamos construyendo esa continuidad, ¿no? de la vida. Y esa continuidad de la vida tiene mucho que ver con la palabra, con el amor entre nosotros. Ya voy a sonar como predicadora yo.
Amén. Yoconda, quería que habláramos también de tu novela. Miren, es la última novela de Yoconda que se la súper recomiendo, se llama Un silencio lleno de murmullos y es una belleza de historia que tiene una característica que me encanta. Uno aprende de historia, todo lo que uno no quiso aprender en el colegio de la historia, tenga. Y es fascinante porque es una historia de una madre y su hija, pero es una madre revolucionaria que se mete al mundo sandinista, nada que ver contigo, no se parece nada a ti esa protagonista. Y ella pues decide tener una hija, pero a su hija le toca la mamá guerrillera que está metida en la política, que quiere defender su país, que quiere metérsela toda, y su hija se siente completamente abandonada. Y es como la historia del duelo de una hija que se sintió siempre huérfana de mamá, porque no estaba presente, porque no estaba ahí, porque estaba muy interesada en el país, pero esa angustia que uno siente de hijo, y es una bellísima historia. Y obviamente, tú que fuiste, pues no iba a decir guerrillera, pero digamos que política, desertora de las fuerzas políticas de las malas dinastías, obviamente tú también tuviste tus hijas y también seguramente te tocó luchar. Me gustaría que nos leyeras un poema y que habláramos un poquito de ese rol de la mujer diferencial. Sí, a mí me interesa mucho hablar de esto porque habíamos tantas mujeres que hemos tenido que tomar decisiones difíciles en la vida. Este poema se llama La madre de mis hijas. Yo fui madre a los 18 años. Entonces, este poema lo escribí un poco para recapacitar sobre lo que me había pasado. Y es un poco divertido, pues también. La madre de mis hijas, la del pelo de leona, una mujer niña que padeció largos dolores de crecimiento, que a la par de ellas, no antes, conoció la poesía, el desafío, el olor a aceite del fusil, la textura irregular de las granadas de fragmentación. La madre de mis hijas, tan preocupada siempre por ser feliz, por no dejarse escatimar el día, la que les pintó las cunas y el cuarto con colores psicodélicos. La cuna de Melissa, la cama de María, naranja brillante. Ella que descubrió la piel escurridiza del tiempo, la infidelidad, el escondite, y que les lloraba en el pecho, hija de las hijas, ensimismada en sus cosas, llevándolas de un lado al otro como paquetes, apurada y sin tiempo para detenerse y jugar. La madre de mis hijas, huyendo de ellas por no saber cómo hacer las paces con ellas, cómo evitar la quieta censura, el reclamo en los ojos. La que les escribió poemas de amor para los días cuando la entendieran, cuando el resentimiento no les hiciera mella. La madre de mis hijas, empecinada en vivir una vida que valiera la pena, para que ellas al menos dijeran: esto, aquello permanece, no en balde la extrañamos. La madre de mis hijas contempla la sólida nobleza de la mayor, la tenaz perseverancia de la segunda, la rebelde independencia de la tercera. Ve 3 mujeres florecidas, en ruta cierta al esplendor. Ve a las que son madres entregarse rotundas al oficio de los hijos. Y piensa que entre todo lo que hizo mal o dejó de hacer, algo haría bien, algo. Como habrán notado, Melba Escobar no pudo venir porque está muy enferma. Se excusó de no poder estar en esta charla, pero como no está, yo le voy a hacer una publicidad política pagada a su libro, Las huérfanas, para hacerle también una pregunta, que hay una frase que me fascina. Este libro también es fantástico, que habla de la orfandad y también de una relación conflictiva con la madre, y voy a aprovechar esta frase para hacerte la pregunta. Y dice así: y con los años he llegado a pensar que acaso esa era la peor de las orfandades, porque el huérfano sin padres vivos puede imaginarse unos padres amorosos, presentes, que lo quieren y lo protegen.
pero los huérfanos de padres presentes, tenemos que lidiar con los padres que no pueden estar presentes del modo en que quisiéramos. Ese tema de los hijos que consideran que sus padres no responden a el estereotipo de papá o mamá perfecta, se abarca muchísimo en tu novela. Es una hija que siente un rencor muy grande por, ni siquiera le dice mamá, sino le dice Valeria. Hablemos de esa exploración entre la culpa, entre madres e hijas, y cómo la ves tú y por qué te parecía relevante abarcarla desde la literatura. Pienso que la culpa de las mujeres, sobre todo cuando por X o Y razón te ves separada de tus hijos, y eso se ve mucho aquí en la vida moderna, porque las mujeres queremos tener un lugar en el mundo, queremos trabajar, y como injustamente todo el trabajo doméstico se nos ha dejado en nuestras manos, hay en ese tiempo la mamá de Melba, que es fantástica como ella la pinta y la retrata, que era perfecta casi, ¿no? Hacía todo lo que hace una mujer en su casa, pero mi mamá también, pero no te daba tiempo ni te podías entregar a tu sueño, a tratar de lograr algo. Por ejemplo, yo me sentía culpable, pero también sentía que si yo no hacía lo que tenía que hacer, si yo no me metía a trabajar por la liberación de Nicaragua, a hacer todas las cosas peligrosas que hice, porque una cosa es que no haya estado en combate, pero hice miles de cosas peligrosas, me dispararon, participé en acciones, o sea, un montón de cosas hice, pero yo pensaba, lo que importa ahorita es hacerle el futuro. Para mí lo que contaba era cómo yo podía dejarles a ellas un país donde no tuvieran que hacer lo que yo estaba haciendo, donde ellas pudieran ser libres, pudieran tener una buena educación, pudieran tener un orgullo de ser quienes eran, que fueran unas mujeres también valientes y que pudieran hacer su vida, que no era nada más ser mamás, ¿no? Y esa es una culpa que cargamos las mujeres, porque como tenemos el llamado tan fuerte de la maternidad, que es hermoso, pero también necesitamos darles a nuestras hijas, y eso, así estoy convencida de eso, por eso digo que algo hice bien, porque ellas yo les di a ellas el permiso para que buscaran su felicidad, para que se hicieran mujeres que más allá de ser madres, tenían un propósito en la vida, tenían una carrera, hacían cosas que las llenaban y las satisfacían su corazón, que tenían propósito. Entonces eso para mí es lo que uno tiene que pensar, que uno le deja a las hijas una idea de que la mujer puede estar en el mundo, que no solamente debe estar en la vida doméstica y en su casa, como sucedía antes, que la mujer pertenecía a su casa y no el mundo afuera, el mundo público, la mujer no tenía que estar ahí. Y es importantísimo que nosotras las mujeres estemos en el mundo público, porque la razón por la que el mundo está como está, con el perdón de todos los asistentes hombres, es que los hombres han estado manejando todo el mundo, todo el tiempo. Entonces, la energía femenina, miren que yo estoy convencida, de mentira, los hombres tienen mucho que aportar y yo el feminismo lo consigo con hombres, no sin hombres. Entonces, pero las mujeres tenemos biológicamente el instinto del cuido. ¿Y qué necesitamos en este mundo sino el cuido? El cuido que es esencial. Fíjense cómo tenemos nuestro planeta, no lo hemos cuidado. No cuidamos un montón de cosas. Yo inventé un concepto en una novela que se llama, en vez de ciudadanía, cuidadanía. Que fuéramos todos cuidadanos, que cada uno de nosotros actuara en su lugar cuidando
cuidando la tierra, cuidando su casa, cuidando el país, porque eso es lo que nos falta también, ¿no? Un concepto de cuidar en la política. La política no tiene ese concepto de cuidar. Y volviendo al libro, porque ya no vamos a acabar hablando, no vamos a hablar del libro. Este libro pues trata de esta madre que ha sido guerrillera. Ella se muere, se desilusiona mucho y se casa con un español, se va a vivir a España y estando ahí se muere. La hija llega a hacerse cargo de la casa de la madre y llega precisamente en el momento en que empieza la pandemia y se declara el confinamiento en España. Entonces ella queda encerrada en la casa de la mamá que se acaba de morir y se ve rodeada de todas las cosas de su madre. Y en el proceso de alistar la casa, sacar la ropa, ese proceso tan duro que hay que hacer cuando alguien se muere, que es como borrar una vida, ¿no? Hacer desaparecer la presencia de un ser humano que ha estado ahí porque ya murió. Entonces en ese proceso ella va descubriendo una madre que no conocía y va descubriendo un diario de la madre y montones de cosas le van pasando, porque yo también quería que esta novela fuera una novela entretenida, que no fuera nada más una novela de fantasmas, de política, porque tiene mucho de lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces hay un cuento, es una novela de intriga, porque a ella le empiezan a pasar cosas en la casa, se mueven cosas, desaparecen cosas, aparece un gato que le parece, aparece un gato que después desaparece, terrible, le aparece una mujer que le llega a dejar cosas a la puerta de la casa, le llega a dejar pan y vino, y ella no sabe quién es esta persona, busca un detective, pero todo está cerrado. Entonces se hace amiga del detective por Zoom. Entonces la novela es bien, es como un rompecabezas que uno tiene que ir armando. Y ahí está también esa sensación de cómo la hija sentía ese resentimiento que vos estás hablando y se da cuenta que la madre también tiene su propia valentía, porque cuando se necesita que en Nicaragua hay esa rebelión del 2018 que les contaba, ella participa, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención de esta novela y es que tiene una cosa muy linda y es que nosotras, las hijas, siempre juzgamos a nuestras madres por ser buenas o malas madres, pero en la novela me di cuenta que a uno se le olvida que las mamás también son mujeres. Y por ejemplo abarcas una cosa que es espectacular, que es el deseo femenino, la masturbación, el placer, el aborto, que son temáticas que en la literatura es muy raro ver esos temas del placer femenino, son muy poco comunes encontrarlos y es fascinante ver cómo lo abres con tanta apertura. ¿Por qué es importante? Y esta es la última pregunta antes de pasar a las preguntas, porque además hay firma, porque después si no me regañan porque no dije todas esas cosas, que si es publicidad política pagada para mi cosa, definitivamente quería abarcar esta última pregunta de ¿por qué el placer femenino? ¿Por qué es importante? ¿Por qué te interesó hablar de masturbación y temas que suelen ser tan tabús en la literatura y que son tan importantes traerlos a colación en este nuevo contexto? Porque yo creo que el cuerpo de la mujer hay que reivindicarlo, porque el cuerpo de la mujer ha sido siempre como una manzana de la discordia, ¿no? Desde chiquitos aprendemos que Eva fue la culpable de que perdiéramos el paraíso terrenal. A mí eso me cae tan mal. Yo escribí un libro que se llama El infinito en la palma de la mano, donde reivindico a Eva, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Y los paradigmas que nos ponen a las mujeres son, o sos Eva, que sos mala, seductora, que hiciste que se acabara el paraíso terrenal, que entrara la muerte a la tierra, o sos como la Virgen María. Ese es el otro paradigma. Es la mujer santa, virgen, o sea que fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Cómo sería que le tenían miedo al cuerpo de la mujer? Que no podían imaginar que Dios pudiera venir al mundo a través de un proceso normal, maravilloso, como es el hacer el amor para todos nosotros seres humanos. Entonces yo he reivindicado el amor, el placer, el cuerpo femenino, porque muchos nos han jodido por el cuerpo.
muchos nos han jodido. Y el cuerpo de la mujer es lo más fantástico. Y mi mamá era una mujer que me hablaba maravillas de la feminidad. Y ya voy a acabar con este cuento. Y cuando me habló, una de las cosas que recuerdo con más cariño de mi mamá fue cuando me contó cómo me iba a venir la regla y por qué me iba a venir la regla, cómo mi cuerpo iba a cambiar y se iba a convertir en un organismo capaz de dar vida, y que yo todos los meses iba a tener un nido dentro de mí esperando que llegara la semilla para que creciera dentro de mí, y que entonces, como si no llegaba, eso era la sangre, ese era el nido que se acababa. Pero me lo dijo, se lo estoy diciendo muy rápido, me lo dijo muy bellamente. ¿Cómo sería que yo salí de ahí sintiendo mucha lástima por mis hermanos que nunca iban a tener la regla? Bueno, si quieren aprender de historia, lean a Gioconda. Si quieren leer poesía, lean a Gioconda. Si quieren aprender a debatir temas sobre feminismo, lean a Gioconda. Cualquier libro de Gioconda es una maravilla, la poesía es una maravilla, y verdad que para nosotros es muy un honor tenerte. Ahora sí, les abro la posibilidad a que le pregunten quién quiere preguntarle algo a Gioconda. Porque si no, yo sigo, ¿no? Me tira ahí una palabra. También recomendarles el Sigue libro las de preguntas Mirna a Escobar. Gioconda. Es extraordinario. La huérfana se enfermó y no pudo estar con nosotros, que es una gran lástima, porque su libro es maravilloso. Hola. Primero decirte que estoy demasiado feliz de estar aquí. Pues llegué y dije, en un momento fan, ¿qué es esta emoción? Muchísimas gracias por estar acá. Quería preguntarte cómo concilias los países que te habitan y que ahora habitas, a pesar de que algunos de ellos, como Nicaragua mismo, no puedas ir. No sé si has vuelto a Costa Rica, pero ¿cómo concilias en tu día a día, en tu vida en España, que parece tan lejano de las realidades que vivimos en Latinoamérica? Yo también soy migrante y también me pregunto muchísimo cómo conciliar este país que amo tanto, que parece que está lleno de tantos dolores, que en esta visión tan europocéntrica pareciera que estos países de allí están como tan libres de tantos dolores y tantas desigualdades, para no desconectarse de donde partimos, porque obviamente seguimos queriendo estos países, pero no vivir llorando y no negarnos a la realidad en donde ahora habitamos. ¿Cómo habitar los dos países a la vez? ¿Cómo no olvidar dónde estás? No sé. Ahí está bien un poco abierta la pregunta, porque creo que ni siquiera plantear la pregunta logro, y menos entonces abordar. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Mira, yo creo que uno tiene que irse construyendo por dentro, ir construyendo un centro, y que ese centro, que es quien sos, tu yo interior más fuerte, más resiliente, te dé tu país. El país que uno tiene adentro es el país de la memoria, es el país del amor, es el país de los sueños, y estés donde estés, vos podés tener ese país. Yo, por ejemplo, siempre pienso que Nicaragua es tan chiquita que es un país portátil y siempre anda conmigo, ¿me entiendes? Entonces yo, para mí, Nicaragua la siento de muchísimas formas. América Latina, viajo constantemente a América Latina, mi mente está llena de América Latina, mi literatura está llena de América Latina. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que ese centro que tenemos que construirnos por dentro tiene que ser en cierta manera fiel a sí mismo, y no importa dónde estés. Y además, otra cosa, que con el lenguaje, el español es mi patria. Yo viví bastante tiempo en Estados Unidos también, y siempre no me gustó para nada, pero el español lo tenía en mi corazón y siempre escribía en español, y ese era el país donde entre ese centro y el lenguaje, pues esté donde esté, estoy
en mí misma y estoy en Nicaragua y estoy en América Latina, ¿verdad? ¿Qué más? Hola. Hola. Gracias, Yoconda Belli. Aquí estoy. Aquí. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias al High Festival y a ti y a la presentadora. También me ha gustado mucho tu intervención. Continuando con la pregunta, yo también tengo esta condición de vivir en dos países, en España y en Medellín, en Barcelona y en Medellín. Quisiera saber tú cómo ves ahora España, Europa, cómo lo sientes, cómo hablaste ahora de esta condición, me gustó mucho, ¿no? Crear tu identidad, llevar tu amor, tu memoria y tus sueños. Y es lo que yo también intento hacer. Entonces, pero quisiera saber cómo estás viendo España, cómo te sientes viviendo allí, por un lado, y por otro lado, si nos puedes hablar un poco cómo sientes las energías masculinas y femeninas en el mundo actual. Gracias. Tenemos como para 2 horas, ¿no? Mira, España me parece un país extraordinario y afortunadamente fui a caer ahí por una serie de razones y me han tratado tan bien, tan amorosamente, por la palabra, porque era poeta, porque soy escritora, yo era de la Academia de la Lengua Nicaragüense, entonces en la Academia de la Lengua Española, que es toda formal y todo, me han recibido con gran cariño. España es un país extraordinario que ha pasado tantas cosas, pero que la gente es bien amable, bien amorosa, bien llena de vida. Yo tenía mucho resentimiento, yo creo que todos tenemos un poco de resentimiento con España, ¿no? Porque nos conquistó, porque todo lo que sabemos de la conquista, mi primera novela, La mujer habitada, es sobre eso. Pero yo he encontrado hay mucho menos, hay una gran apertura hacia América Latina y habemos enormes cantidades de latinoamericanos en España ahorita. Y a mí no me conflictúa España para nada. Y ha sido como les confieso, un descanso, en cierta manera, para mi atribulado corazón, poder estar en un lugar que funciona, donde uno no ve violencia, donde ves que las cosas, la gente discute, que hay democracia. Es bien bonito, ¿no? Y entonces uno se da cuenta lo triste que no tengamos todas esas cosas nosotros, la injusticia de todo y además toda la que nos va a venir ahorita con Trump, ¿no? Es bien preocupante. Entonces, y la masculinidad está encarnada ahorita en ese hombre espantoso que realmente es un... y lo han estado hablando. Mire, yo creo que el feminismo, cierto feminismo, ha puesto a los hombres muy nerviosos y defensivos. Y entonces, como que ahora están queriendo recuperar la masculinidad. Lo dijo el otro día de Facebook, Zuckerberg. Necesitamos más masculinidad, más agresiva. ¿Y por qué? Porque realmente el feminismo nada tiene que ver con cómo se sienten los hombres. Los hombres que antes eran los proveedores, los que tenían su oficina, su secretaria, todo eso que nuestros padres gozaron. Ahora el trabajo de todos, el trabajo es más inestable, las oficinas hay menos respeto a la dignidad de los trabajadores. Entonces eso los hombres lo sienten como una percepción de haber bajado de categoría como trabajadores y nos lo achacan a las mujeres porque el feminismo, porque es fácil acusar a las mujeres de algo que es un mal que no tiene nada que ver con nosotras, que tiene que ver con el sistema que hemos venido
construyendo y que se ha venido convirtiendo en como una máquina que nos aplasta. Y yo creo que el feminismo nos va a salvar. Yo estoy convencida que el feminismo es la receta para que vivamos en un mundo más amable y los hombres déjense querer, por favor. Si no, no es contra ustedes. No, el feminismo es que queremos nosotras, somos el 52% de la humanidad y no queremos dejar de dar nuestro potencial a la humanidad. Vuelvan a ver lo que pasa en Afganistán. ¿Cómo es posible que no las dejen cantar? Que no las dejen hablar. Eso es el colmo. Y eso tiene que ver con el cuerpo. Las tienen todas cubiertas para no verlas, para que no los tienten. Yo creo en la tentación. ¿Quién más? ¿Alguien dijo yo? Yo. Excelente. Bueno, buenas noches para todos y para todas. También estoy muy nerviosa, tengo el corazón a mil. Quisiera primero contarle a Yoconda y a todos los que están acá que para mí la ciudadanía en el país de las mujeres inspiró toda una tesis de maestría. A mí se me convirtió la ciudadanía también en una obsesión para pensar en esta ciudad y este país. Y quisiera preguntarte sobre ese término, si ese término ha cambiado en algo y qué significaría para ti la ciudadanía hoy y qué luces nos puede dar en lo que está pasando, ¿cierto? Alrededor de los migrantes, alrededor de lo que está haciendo Trump, pero también alrededor de lo que está pasando en América Latina. Entonces, ¿qué tendrías ahí más para contarnos alrededor de la ciudadanía? Y por acá había otra pregunta reencauchada que se las voy a mencionar, y es, ¿qué ha pasado contigo como la mujer de 20 años? ¿Cómo veías a esos hombres de izquierda militantes cuando tenías 20 años? ¿Y cómo los ves hoy? También, si eso ha inspirado algo alrededor de lo que ha pasado contigo. La ciudadanía, ¿cómo les digo esto? Yo creo que estamos en un momento bien oscuro de la humanidad. Estamos en un momento, yo aquí estoy, me río porque me tengo que reír y todo, pero realmente hemos pasado, es como que nos pasó una aplanadora en Nicaragua y nos aplastó el alma, el corazón, perdimos y seguimos perdiendo gente, todo, y en América Latina en general uno está viendo la pobreza, cada día se hace más grande la diferencia entre los ricos y los pobres. Entonces lo que yo creo que tenemos que tener es, no hay que dejar de soñar, pero hay que cambiar el tipo de sueño que uno tiene. Tenemos que aprender a evolucionar mentalmente, a ser más creativos, porque un poco yo veo que, por ejemplo, los gobiernos de izquierda en América Latina, como que lo que hemos visto es que se vuelven para atrás, o sea que en vez de ser una izquierda creativa, diferente, no saben cómo manejar las cosas, quieren cambiarlo todo demasiado rápido, la gradualidad no funciona, no tienen la idea de qué es lo que quieren hacer y entonces acaban echándose de enemigos a toda la gente. Yo creo que tenemos que pensar en qué queremos y luchar por lo que queremos, pero esa ciudadanía para mí es una base fundamental porque tiene que ver con cómo cambiamos la vida cotidiana, porque siempre se habla de las grandes ideas, los grandes sueños, pero mientras nosotros no cambiemos la vida cotidiana, la explotación cotidiana en la casa, por ejemplo, que es lo que muchas mujeres sufren, la distribución de las tareas, el apoyo entre nosotros, estamos muy aislados, muy metidos en los teléfonos, se nos está olvidando lo que es la comunicación, la amistad, el gozo de estar juntos. Entonces, pero nos vamos a ver obligados. Yo ahorita que les digo, creo que América Latina va a entrar en una fase que yo la veo positiva, porque nos vamos a tener que juntar para enfrentar lo que nos viene. Y solo juntos lo vamos a poder superar. Sí.
¿Con palabras o con armas? Esperemos que con palabras, pero realmente yo siempre pienso lo siguiente, miren, la Revolución Francesa cambió el mundo, ¿verdad? Cambió muchísimas cosas, pero se hizo la revolución y al poco tiempo vino el terror. O sea, esa gente decapitó a toda la gente que pensó en la Revolución Francesa. Después vino Napoleón, después vino otra vez la monarquía. Pasaron 100 años entre que se hizo la Revolución Francesa y que se formó la primera república en Francia. Entonces nosotros no vamos a vivir todo lo que soñamos, tenemos clarísimo, vivimos demasiado poco tiempo, no vamos a ver todos nuestros sueños cumplidos, pero trabajemos por los sueños de los demás. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que a mí me da sentido de la vida, me da propósito. No, todo tuya la palabra. Bueno, a todos muchísimas gracias. La mía. Yoconda, por aquí estoy. Parece la voz de Dios. Yoconda. El diablo. Leí el verdor de tu mujer habitada hace 34 o 35 años. Después, esas emociones y dolores en la costilla de Eva y otras vicisitudes amorosas. Hoy contigo nos duele Ucrania, pero nos duele Palestina y Gaza. Nos duele en el alma y en el cuerpo. Tú me responde lo que quieras, pero en ese escenario yo quisiera que ese amor que vives y que viviste nos hables un poco de lo que era tu poesía de amor y de guerra cuando apoyabas a los guerrilleros en Nicaragua, cuando hablabas de ese adiós o de ese vuelve de amor y de guerra. Yo sigo siendo esa persona. Hablo de amor. Tiene que leer mis libros de poesía más recientes. Porque realmente, y soy una persona que solidaria, me preocupa muchísimo lo que pasa en Ucrania. He sufrido mucho con lo de Gaza, como todos ustedes, estoy segura. Y el amor sigue estando presente en mi vida. Por supuesto, ya no con los guerrilleros de los 20 años, como decía ella, pero sigo siendo una mujer que cree en el ser humano. Y les agradezco muchísimo a María José, que ha sido fantástica. He hablado tal vez mucho, pero muchísimas gracias por estar aquí. Me emociona mucho a mí también verlos, estar con ustedes, y creamos y hagamos un mundo que valga la pena para los que vienen detrás de nosotros. Gracias a todos. Yoconda va a firmar libros en la Librería Nacional de acá atrás, en el stand que hay acá, por si quieren acercarse, conversar y preguntarle cualquier cosa, va a estar disponible un ratito. Fue el conversatorio con Yoconda Belli en el MAM, dentro del Live Festival de Medellín, hoy 28 de enero del 2025. Muy interesante conversatorio.